Comenzamos. Aquí estamos con todos ustedes presentándoles, señoras y señores, un saludo de mucho afecto y de gran solidaridad. Yo sé por qué les digo. Las 6:53 de la mañana, 6:53 de la mañana. Miren ustedes que el tema económico abunda en las páginas tanto convencionales como editoriales y de opiniones en los rotativos de nuestro país. La cadena NTN también ha hecho un especial trabajo que ustedes transmitieron en horas de esta mañana y que refieren a circunstancias que parten de esta apertura interna en búsqueda de paz y lo que el señor presidente Santos, el mandatario colombiano, ha permitido, sin previa consulta a sus vecinos, una serie de liberalidades que van a tener un impacto rotundo, complicadísimo para nuestro país, tanto en gasto militar como también en desobediencia a las normas ecuatorianas. Obviamente, la guerrilla dirá, nosotros nada tenemos que ver con el Estado ecuatoriano. Y allí ha faltado prolijidad del Estado ecuatoriano, de la institucionalidad ecuatoriana, para también decirle, todo lo que ustedes están a título de arreglando, nos va a impactar a nosotros, porque nadie sabe cuántos de los guerrilleros que eventualmente van a dejar sus armas, las van a guardar, les van a refundir, les van a ocultar. Pero lo que ocurrió aquí, me parece que fue en la Plaza de Santo Domingo, en horas y en días en que el presidente Borja alcanzó a que el movimiento Alfaro Vive, que hoy hace gobierno, precisamente entregue las armas. Y entonces entregaron armas y entregaron la espada, sí, pero entregaron armas que se iban encontrando, ¿no? Porque tampoco Alfaro Vive era una institucionalidad rebelde desde la sociedad ecuatoriana profundamente armada. No había evidente peligro en ese sentido. Eran terroristas y actuaron como terroristas, dieron muchos dolores de cabeza y sembraron de pánico y de temor en algunas ocasiones, pero no eran unas FARC, pues no, hay una distancia inmensa, a eso me refiero. Pero bueno, hay tanta cantidad de conflictos que van a dar en la economía. Se buscan emitir ya ahora nuevamente 1,000 millones en bonos, papeles del Estado que según Mauricio Pozo tendrían, él es uno de nuestros queridos invitados, Mauricio Pozo es ministro de Economía, el respetable Osvaldo Larriva, asambleísta independiente, y el señor economista Jorge Rodríguez, que aparte de su gran profesionalismo en materias económicas, en materias fiscales, él tiene su dominio fundamental en el tema de la lucha contra la corrupción, entidad que está presidiendo con el concurso y apoyo de distinguidos y creíbles ciudadanos ecuatorianos. Así es que yo comienzo por usted, economista Pozo, para ir eliminando. Me parece que nuevamente buscan emitir 1,000 millones de bonos. Y debemos aparecer en las grandes ligas de países muy poderosos, porque mire usted, queremos colocar 1,000 millones de dólares en bonos. Queremos un préstamo de 13,000 millones de dólares. Estamos hablando solo en miles
y en millones de dólares. Pero no es que nos van a obsequiar, pues no. ¿Qué es lo que va a pasar con toda esta, en mi tierra llaman rebusca de recursos para poder salir adelante? Se ha protagonizado en horas recientes un debate conceptual sobre la desaceleración económica con cuyo inventario vamos a contar de parte de Walter Spurrier y también Carlos de la Torre, el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Puntos de vista obviamente muy disputados. Se viene un semestre complejo, ha dicho Carlos de la Torre, y Walter Spurrier no es que anuncia, sino que convalida el hecho de que vamos a tener una desaceleración que ya la estamos afrontando este mismo momento. En términos de liquidez, ¿se justifican 1.000 millones en bonos? ¿Será fácil la colocación de estos bonos? Mi primer interrogante para usted, exministro. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Saludos a mis compañeros de la mesa, a los redescuchas. Tenemos que primero iniciar señalando que ya son algunos años que el país ha entrado en un proceso de endeudamiento agresivo. La carga de la deuda en el año 2009 fue del 16% del PIB. Según el Banco Central, a la fecha es más o menos del 35% del PIB. Incorporando operaciones no registradas, la carga de la deuda está en aproximadamente el 45% del PIB. Es decir, en un periodo de aproximadamente 7 años hemos casi triplicado el peso de la deuda frente a la actividad económica, y esto en cualquier parte del mundo es visto como un proceso de endeudamiento agresivo. Segundo, la concentración de la deuda en plazos cortos y en tasas de interés altas hacen que la dificultad de pago sea muy grave. Más del 50% de la deuda externa está hasta 7 años plazo y sobre el 7% de tasa de interés, circunstancia que le obligará al siguiente gobierno, sin duda alguna, a sentarse, como hace bastantes años, nuevamente con los acreedores y replantear un proceso de renegociación o de recolocación con niveles de riesgo país menores en un programa económico que ojalá podamos tener uno que genere la confianza necesaria. Entonces, en ese ámbito de circunstancias... La posibilidad de colocación, ¿de qué dimensión es? Yo, Gonzalo, soy de los que cree que si el Ecuador quiere colocar 2.000 millones, que para la economía nuestra suena mucho, pero para el mercado internacional no es una cifra significativa, sí va a encontrar inversionistas. Aquí más bien la discusión no es tanto por ahí, sino a qué tasa de interés va a tener que colocar el Ecuador. Claro. Muy probablemente va a tener que colocar a una tasa que no va a ser menor a la que ya tuvo que colocar hace poco tiempo atrás. Hizo colocaciones de 750 millones por paquete al 10,5%. Y el riesgo país en este momento está sobre los 900 puntos. El rendimiento del Tesoro americano de los bonos está alrededor de un 2%, 3%, lo que significa que muy difícilmente menos del 10, 11% no va a poder colocar el Ecuador. Y siempre va a haber inversionistas que tengan un apetito por, a pesar del riesgo, colocarle recursos al país. Eso se ha pasado. ¿Por qué surge el apetito? Porque los inversionistas hay de toda naturaleza. Inversionistas, por decirles que son fondos. Especulativos también. Son fondos, muchos de ellos son fondos que manejan recursos invertidos en países muy seguros y países que tienen mayores riesgos, como sería el Ecuador, donde el ponderado de esas inversiones le permita un retorno atractivo. Es decir, el Ecuador le permite a esos fondos en promedio tener un mejor rendimiento global. Y en ese sentido siempre va a haber. Por eso es que usted a veces no entiende cómo países con niveles de riesgo tan altos siempre encuentran inversionistas que estén dispuestos a colocar papeles.
Ahora, eso para el caso nuestro, lo único que hace es confirmar lo que también he dicho yo, al menos en algunas ocasiones, que es que dado que el ingreso del presupuesto del Estado por impuestos está cayendo respecto al año anterior en porcentajes importantes, en este caso alrededor del 20% menos de lo que el país recibió el año pasado entre enero y mayo, y además porque los ingresos por petróleo no solo que no recibe, sino que sale en contra, en promedio, a pesar de que el petróleo algo ha subido últimamente, realmente el país en este momento está viviendo la deuda. Se endeuda, paga una que otra cosa, paga atrasos, paga sueldos por acá, una que otra transferencia, y como que se siente que la cosa medio que se respira por un momento. Se vuelve a endeudar y así seguimos. Yo creo que esa va a ser la tónica, al menos como yo lo veo, hasta finales de año, y el próximo año, creería yo, el gobierno dirá, problema del que sigue, él verá cómo administra y cómo maneja este legado que le dejo. Creo yo que esa va a ser la forma de manejo hasta que se termine la administración, porque el hueco fiscal, como bien se ha mencionado, tiene un pedazo importante que no le veo capacidad de financiar todo. Estamos hablando de 13,000 millones de dólares, más o menos, donde muy probablemente puedan levantar eventualmente de 5, 6, tal vez 7,000, y se quedarán con la diferencia que terminará afectando al gasto de inversión del presupuesto. Así que esa es la figura como yo le veo, y no tenga mucha duda de que si llegan a colocar estos bonos, en poco tiempo más habremos visto alguna otra colocación. Si en los últimos meses hemos visto los 1.500 millones de los chinos, la operación de Schlumberger que le entró al país 1.000 millones de dólares adicionales. Y así seguiremos, y esa creo que va a ser la tónica donde lamentablemente estamos viviendo de eso. Nos prestan, pagamos, y eso es realmente lo que se va a observar de aquí en adelante. No le veo en ese sentido capacidad de mantener el ritmo de gasto al que llegó el país con los recursos tradicionales por impuestos y por petróleo que tuvo en años anteriores. El Frente Económico del señor presidente Rafael Correa saca pecho y se da lija manifestando de que tiene actores muy buenos para conseguir dinero. ¿A usted qué le parece, señor economista Rodríguez? ¿Son buenos para conseguir dinero al FIO? Bueno, yo creo que realmente, buenos días primero a quienes nos escuchan, a los de aquí presentes. Gracias por la nueva invitación, Gonzalo. Yo creo que lo que estamos haciendo es lo que el país hace, lo que hacemos muchas veces nosotros mismos. Es endeudarnos para seguir tapando huecos. Es crédito para tapar huecos subsiguientes y lo que ¿Pero qué le anuncia a una empresa que se convierte en tapahuecos? Bueno, el Estado en este momento es un tapahuecos, la hacienda pública es un tapahuecos. Es un tapahuecos hasta el punto de que tenemos noticias, todos los ecuatorianos, de deudas que tienen incluso con los propios contratistas. Sí. Si es que no hay incluso para pagar deudas a la seguridad social, que es lo más importante del país, no hay dinero para pagar sueldos de los empleados públicos, no hay para pagar las deudas de los contratistas, es evidente de que en la medida que pasan los días, el hueco se sigue haciendo más grande y la desesperación gubernamental también es más grande. Entonces, bajo esas condiciones, la noticia que vemos en los medios de comunicación el día de hoy sobre la colocación posible de 1.000 millones de dólares responde a negociaciones preliminares ya hechas con un operador bastante importante a nivel internacional, quien ha garantizado la colocación de esa cantidad de dinero. Pero ¿Y quién es el operador? El mismo que ha estado operando con anticipación. Aparentemente es el que manipula todo lo que es las finanzas internacionales. Compra oro, compra petróleo, vende petróleo, compra deuda. Y lógicamente, como se manejan grandes volúmenes de inversión. Este se ha convertido en un pato del Estado ecuatoriano. No él, sino en definitiva son terceros, porque lo que pasa es que manejan una cartera de inversionistas bien grande. Pero cuando usted se pone a ubicar el beneficiario global, digamos, va a dar al mismo sitio. Es que ese es el más grande del mundo. Es el más grande del mundo. Es el que manipula, en definitiva, todo lo que son
colocaciones financieras a nivel internacional. Y lógicamente que $1.000 millones dentro de carteras que superan el billón de dólares, el billón de dólares, el billón no norteamericano, sino el billón nuestro, que es 1 millón de millones de dólares. Son carteras que lógicamente 1.000 millones lo que hace es reforzar un tanto tasas de interés que tiene que pagar un poco más altas para poder captar mayor cantidad de fondos y ser el mejor obtenedor de fondos a nivel internacional. Entonces, lógicamente que esto vamos a poder colocar. Pero el problema que aquí aparece es que no solamente la deuda que estamos viendo es la que estamos diciendo en los medios de comunicación. La deuda que aparece en definitiva es la deuda que se hace para compensar con el colateral que es el petróleo. Pero hay otro montón de deudas que realmente no las estamos discutiendo y que son con las mismas empresas chinas. Por ejemplo, le doy el caso. El caso del municipio de Quito. El municipio de Quito acaba de obtener un crédito de 130 y pico de millones de dólares para la construcción de la parte paralela al túnel Guayasamín. ¿Sí? Esos 136 millones, vaya sumando la cantidad de obras, inversiones que se van haciendo a nivel de los gobiernos seccionales incluso, que lógicamente tienen el cordón umbilical con las mismas empresas que han participado con el Ejecutivo, y como hay un maridaje entre ciertos municipios y el propio gobierno, pues es evidente de que se hacen contratos de crédito para efectos de obras. Y debajo de esa fórmula, alcaldes que no habían hecho nada con anticipación aparecen con obra pública. Entonces, hay que ver también la deuda que se va obteniendo para efectos de lo que significa la obra pública. No solamente lo que tenemos para financiar el déficit presupuestario, sino también ese volumen inmenso que sigue creciendo, lógicamente, a través de otras fuentes. Este problema de hoy día, lo vamos a ver realmente ya patética, es decir, de manera patética, en documentaciones que tendremos posiblemente en el próximo gobierno, porque los datos que hoy estamos utilizando básicamente esconden una serie de documentación que no la conocemos a nivel nacional. Incluso dicen que hay deudas ocultas, y esta revelación hizo ayer, no de memoria, sino con conocimiento de causa, la asambleísta Lourdes Tibán. Vaya viendo. Lourdes dijo, tenemos una deuda de más de 60.000 millones. Nos asustamos aquí en la cadena Democracia. ¿Cómo? 65.000 para ser exactos, dijo alguien más. Pero 34.000 nomás dijeron, dijo en su forma de expresión Lourdes Tibán. Tienes que ver, no obstante, la venta anticipada de petróleo, tienes que ver las ventas ocultas que tiene el gobierno, las deudas que han hecho, lo que le debe a los contratistas, lo que le debe al Seguro Social, lo que debe al ISPA, lo que debe a los gobiernos seccionales y además lo que se han robado. Entonces, todo esto... Lo último, sobre todo. Todo esto, claro que puede llegar a una cifra tan alarmante como esta, que seguro no debe ser la definitiva. Entonces, como bien dice usted, el próximo gobernante asambleísta, con mi saludo de afecto para usted, don Osvaldo Larriba, el próximo gobernante va a pasar unas semanas de estrés, pero impresionante, y de indignación y de arrepentimiento. ¿Y a qué me metí en esto? Pero es que las cosas no están de esta manera dibujadas ante la ciudadanía. Y a mí me van a exigir esclarecimiento de todo esto. Y los otros estarán con una sonrisa abierta y colectiva. Entonces, ¿cómo evitar esta circunstancia y esclarecer este episodio de dudosa procedencia y de enigmática solución? Asambleísta, bienvenido. Usted, cuando presidió la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, y por eso lo recordé, usted era celosísimo de el control de los gastos de la hacienda pública, pero de lo que yo conozco, las exigencias de sus colegas eran múltiples y eran de connotación millonaria, ¿no? ¿Qué es lo que usted ya vio
que tenía mala esencia y que tenía una orientación bastante libertina. Y no sé si alguna vez usted le dijo al presidente, esto hay que controlar porque el camino que hemos escogido, estamos escogiendo, de gastar y gastar y gastar, nos va a traer consecuencias en el futuro. ¿Alguna vez no hubo esa reflexión suya al señor presidente o algún actor del Frente Económico del gobierno? Muy buenos días, señor asambleísta. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a Jorge, a Mauricio y a los escuches de esta prestigiosa emisora. Realmente, cuando fui presidente de la Comisión de Régimen Económico Tributario, pues hacíamos reuniones primero con la gente, la mayoría de las cabeceras provinciales, ¿no? Consultando antes de emitir criterios sobre las leyes o los proyectos que llegaban del señor presidente de la República, para auscultar cómo va el tema, y les llamábamos, óigame eso sí, les llamábamos a los del Frente Económico para que nos expliquen la situación. Lo hacían con agrado aparentemente, ¿no? Pero ya después, en vez de que vayan a la asamblea, muchos asambleístas fueron al palacio o fueron al ministerio a recibir, no quiero decir pues así tan groseramente, pues a recibir órdenes, pero algo fueron. Pero en mi tiempo, oiga, nunca fuimos a pedir órdenes de nadie, sino pedíamos explicaciones, y con el poco conocimiento que yo tengo, porque he sido académico de economía durante muchos años, y he conversado con muchas personas que manejan el tema del análisis económico aquí en el país, y a quienes aprecio, porque el hecho de preocuparse del tema fundamental en la actualidad, que es el tema económico. Y siempre sostengo, el tema económico ya no es solamente del Ejecutivo que por Constitución tiene que manejarlo. El tema económico es un tema de todos los ecuatorianos, porque a todos nos afecta esta situación que ha sido Pero no bien todos graficada. nos hemos gastado alegremente los recursos. Bueno, pero nos va a afectar. Eso sí. Nos va a afectar. A Nos nadie. envuelve en la tormenta. Pero claro, este futuro. aumento del 2% del IVA, por ejemplo, Claro. que fue motivo de aplauso para aquellos que votaron a favor de este aumento, eso afecta a todos los ecuatorianos. Eso afecta a todos los ecuatorianos. Entonces hay que enfrentar el tema y valga que aproveche pues este espacio tan importante para ver la forma de buscar soluciones. No esperar el próximo régimen, claro, que será en mayo del 2017. El país no puede esperar mayo del 2017 y que el próximo presidente venga y, como usted señala, pues se dedique unos días y se asuste del tema, ¿no? Yo creo que los candidatos a la presidencia no se van a asustar porque conocen cómo está la realidad, ¿no? Pero a nosotros nos corresponde estar atentos y emitir criterios capaces de detener este tema. Por ejemplo, lo del endeudamiento para la refinería de 12 o 13 mil millones. 13,000 millones. Vea lo que gastan o han investido ahí en el Canal de Panamá. Son 5,000 millones en una obra monumental. Monumental. Nosotros queremos... Y hiperrentable. Exacto. Estiman pues un 5% de crecimiento solamente por la incidencia de este... Ellos pagarán canal. En poco tiempo esos 5,000 millones. Así es. Pero nosotros, ¿qué nos va a pasar? Y no solamente al próximo gobierno, al país, ¿qué va a pasar con este endeudamiento en circunstancias innecesario además? Señalan pues los conocedores del tema petrolero de que no es la oportunidad, de que ya la oportunidad pasó para una inversión de estas, ¿no? Pero eso hay que decirlo al país. Eso hay que decirlo al país. Yo voy a seguir insistiendo en la asamblea, a ver si es que algunos asambleístas, que les veo a los de la oposición también decir, ya esperemos, ¿no? El país no puede esperar. Si es que nosotros podemos esperar, el país no puede ni debe esperar mayo del 2017 para tratar de detener esta situación, digamos, de un crédito de 12,000 o 13,000 millones, e incluso yo he propuesto a algunos amigos de mi sector, que nos ubican pues a la derecha o a la izquierda, he dicho,
vamos a la embajada de la China, decirles, señor embajador, tenga cuidado de esto, lo que se comenta aquí en el país, y eso lo sabe mucho más Jorge, ¿no? Lo que se comenta es cuánto llevan las personas que hacen la negociación. Y al señor vicepresidente de la República, que yo le conozco y le aprecio, no ha hablado durante meses, ¿no? Él sabe por qué no quiere hablar conmigo. Entonces, el señor vicepresidente de la República. ¿Por qué no quiere hablar? Bueno, eso le digo, él sabe por qué no quiere hablar, porque yo le digo las cosas, pues. Yo le digo las cosas. ¿Qué le ha dicho usted? Hace más de un año he hablado, digamos, con Jorge. Lo que le pedí es una entrevista cuando todavía estuve en Alianza País. Quiero conversar contigo, Jorge, porque le trato de Jorge. Pero no hubo posibilidades. Porque yo sí le digo, yo tengo las... ¿Le dio las espaldas? No, las espaldas, pero nunca me llamó ni me consola. ¿Usted les llamó por teléfono? No, me encontré en algún acto. Me encontré en un acto. Jorge, quiero hablar contigo. Claro, no, él sabe por qué no quiere hablar conmigo, porque yo le digo las cosas. Una de las personas, y eso sabe el Jorge, una de las personas, ¿cómo? No el Jorge Glass, sino el Jorge Rodríguez. Entonces, una de las personas que menos credibilidad tiene en este país, y lo digo con todo, realmente con todo pesar, es el señor vicepresidente de la República. Y ahora que vaya a negociar los 13 millones de dólares en la China, el nos deja... El ministro de riesgos debe llamarse el de recursos estratégicos. A él hay que denominarle el ministro de los grandes riesgos. Tenga la bondad. Y entonces, realmente tenemos que hacer algo. Yo siempre estoy en esa línea, será porque realmente pues ya mi edad no me permite esperar 2, 5, 10. Señor vicepresidente. Si es que tuviera la oportunidad de decir que se cuide y que piense en el país, no piense en la coyuntura de una posible candidatura del mes de febrero del 2017. Este país no merece personas que manejan la cosa pública pensando en la coyuntura inmediata. Seguir en el poder, por algo será, digamos que quieren continuar en el poder. Y Jorge, asimismo, perdona que te insista, realmente sabe que los problemas vitales aquí que hay que enfrentarlos, y enfrentar todos los ecuatorianos, es el problema económico, el problema del empleo y el problema de la corrupción. Ahora, si es que hubiesen personas que se dediquen a analizar lo que está pasando en Manabí, es una cosa de vergüenza. Se han gastado 200 millones. Se han gastado los 200 millones, pero si hubiesen gastado en función de rehabilitar esa provincia con tantos damnificados, ningún problema. Pero estiman algunas personas que más del 30% se va en el tema, pues, de las coimas, de las comisiones. No, eso no puede ser, que por lo menos respeten el dolor de ese sector de ecuatorianos. Todo lo que han dicho mis colegas pues, de aquí del panel, realmente es esa la situación. Pero no nos quedemos en estos números. No nos quedemos en estos números, sino busquemos una solución. Si es posible, como suele decirse en mi provincia, hagamos una minga para detener estas circunstancias. Y que el próximo presidente, los próximos, no solamente el próximo presidente, los próximos regímenes van a tener que enfrentarse, pero no ellos, sino el país entero. Pero esto de ir hacia el gobierno y hacia las entidades financieras, que son la mayor parte dominadas por la decisión política y económica del gobierno de China, allá esa modalidad es la que dirige, digamos, todas las acciones financieras de la República de Chile. Tienen sus reglas establecidas, ellos mismos aceptan determinados riesgos y un poco suenan a alcahuetes de este tipo de distorsiones. Y allí acogen dineros, mucho de las cosas guardan dineros y todo lo demás los postergan para entregas y todo lo que se conoce en el mundo económico financiero. Eso es China. Así han llegado a ejercitar
una tarea de inversiones, pero gigantesca, y es el número 1 en materia económica, con posibilidades de proveer a todos los países que se dicen los más poderosos del planeta. Ellos son los capitanes de las grandes ligas. Entonces, sin demorarnos mucho en aquello, ¿qué usted va a pedirle al Parlamento? Ojalá le hagan caso, de revelar, de quitar esa cortina de ocultamiento de temas que después llega a conocer a la ciudadanía, gracias a la investigación de la prensa, valga la redundancia, de la prensa investigativa. Y hoy la prensa digital está cumpliendo esa tarea. Entonces, la prensa convencional, por las cosas que estamos atravesando en coincidencia, no podemos decir más, sino en sentido figurado, algo que puede entender la gente, que las cosas no están claras, que las cosas van para mal en términos de legalidad y en términos de seguridad para el Estado ecuatoriano. Aquí, por ejemplo, la revista Criterios, para topar un tema que me parecía importante de esclarecerlo, con la ayuda del CEA, ha hecho un trabajo para tratar de descubrir en su periscopio, descubrir las auténticas cifras de la deuda pública. Y entonces dicen que el endeudamiento público interno y externo del Ecuador, póngame atención, ha aumentado significativamente en los últimos años. En el 2009 el peso de la deuda respecto al Producto Interno Bruto, porque siempre se hace esa comparación, ¿no? En 2009 el peso de la deuda respecto al PIB fue del 16%. Sin embargo, luego de 6 años, cerró con un nivel de endeudamiento público duplicado que alcanzó el 32% del PIB. Economista Mauricio Pozo, ¿esto es complicadísimo o no es complicadísimo? En marzo del presente año el nivel de deuda pública total registrado fue de 35.000 millones, números redondos, aquí dice 34.955. En periodismo nos enseñaron que hay que cerrar en el redondeo. Sí, redondeo. De este valor corresponden 13.863 millones a deuda interna y 21.000 millones de deuda externa. 21.000. No obstante, no todos los montos de endeudamiento realizados en los últimos años por el gobierno central se encuentran registrados en las cuentas públicas. Considerando el monto no registrado como deuda, que suma 9.000 millones de dólares, 9.068, 9.000 millones de dólares, se obtiene una visión más real del total de deuda actual, pues ésta ascendería a 44.000 millones, es decir, representa alrededor del 44% del Producto Interno Bruto, 44%, superando el límite de endeudamiento que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas establece. Entre los montos no registrados destacan, ojo, bonos del Estado, con la IR, ya con el impuesto a la renta, por 2.486 millones, el crédito suscrito con el Banco de Desarrollo de China en abril del 16, son cifras todavía muy atrasadas, 2.000 millones. La deuda de empresas petroleras estatales con proveedores al 2015, 1.600 millones. La emisión de certificados de tesorería CETES al 31 de diciembre del 15, 1.260. Y ahí hay unos cuadros de la revista Criterio, pero ahí termina la investigación.
la investigación la continúa los decires, y que están bien fundamentados, de la asambleísta, su colega Lourdes Tibán. 34,000 nomás dijeron, dijo ayer, vuelvo a repetir. Pero tienes que ver, me dijo, la venta anticipada de petróleo. Tienes que ver las ventas ocultas que tiene el gobierno. Yo le pregunté, pero se quedó hasta ahí en el stand-by. Que nos puede responder este momento, nos pueden responder ustedes. Las deudas que han hecho, lo que le deben a los contratistas, lo que deben al Instituto de Seguridad Social y a las Fuerzas Armadas a través de su fondo de seguridad también, que se llama ISPA. ¿Qué más podría usted contribuir? Son cifras y denominaciones ocultas o desconocidas, tanto no creo que por el gobierno. Hay sabios que solamente saben, diga usted, el ministro de Finanzas, el ministro de Coordinación Económica, sabios en el sentido de que solamente ese conjunto, ese colectivo, microcolectivo dentro del gobierno, lo que antes llamábamos Frente Económico, son los únicos autorizados a conocer de estos detalles. ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ha sabido manejar esto el señor presidente? Al punto que buena parte de esta deuda es desconocida o busca ser ocultada. Bueno, realmente bien señala Gonzalo de que hay datos pues que manejan los funcionarios del Frente Económico, que antes no eran tan sabios. Antes por lo menos contestaban el saludo. Ahora pues ya son más sabios, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado de los sabios, porque ellos nunca se equivocan. Ellos nunca se equivocan. Y los otros tenemos que hacer lo que ellos dicen, porque son los sabios, pues. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que realmente hay que posibilitar, yo desde mi puesto pues de asambleísta estoy pidiendo nuevamente a la señora presidenta, porque es un trámite un poco engorroso, largo, ¿no?, para pedir alguna información. Y claro, la información le dan pues con una serie de cuestiones que no es claro para el común de los mortales. Pero no pedirá Yachay porque ahí sí se calientan. No, pues ahí sí don René Ramírez me manda al paredón, pues no cometo esos errores tampoco, ¿no?, porque es el sabio, es uno de los sabios que más arrogancia derrocha, ¿no? Entonces, el tema pues no va por ahí, pero voy a seguir insistiendo. Y el día de hoy voy a pedir pues... Y usted le ofrece y compromete al pueblo ecuatoriano a través de la prensa a darle los datos que le pueda. Claro, pues yo les voy a hacer llegar. ¿Y qué preguntas les piensa hacer aquí así? Tengo pues ya casi para ser firmados, ¿no? Que se solicite el nombre del banco o entidad financiera, así como su domicilio, que otorgará a Petroamazonas un crédito por $1.500 millones, sobre todo para cubrir las deudas de la empresa Río Napo. Se informe pues el detalle de los gastos o egresos que se realizarán con estos 1.500 millones, se informe los ingresos y egresos en forma anual que ha dispuesto en los últimos 10 años la empresa Petroamazonas, en fin, cosas como esas, ¿no? Y también la cuestión del aromo, el tema del endeudamiento nuevo, del macroendeudamiento. Todo eso le estoy preguntando el día de hoy a través de la señora presidenta de la Asamblea, pues que yo, asimismo, con todo el comedimiento y el aprecio que le tengo a la señora presidenta, ella tendría que promover una reunión y pedir en nombre de la Asamblea un esclarecimiento, porque es un problema a nivel nacional. Entonces, ella, antes de que ningún asambleísta le solicite, ella tiene que promover como presidenta de la función legislativa, una función tan prestigiosa de toda la vida, con sus altos y bajos, ¿no? Pero ahora que realmente no, pues se dedican pues a lo cuánto le han pagado a la ex asambleísta Galván, que es un problema, evidentemente, pero es un problema administrativo. Los problemas básicos están en la corrupción, en el empleo y en el tema económico. Entonces, así mismo le voy a decir con todo comedimiento a la señora presidenta que nos dediquemos pues
unos minutitos por lo menos a tratar estos temas, ¿no? Y que no nos dediquemos pues a analizar pues cuestiones importantes desde luego, pero no de la importancia de estos tres temas. Muy bien, muchas gracias, asambleísta. Exministro Pozo, ¿a usted qué le gustaría que esclarezca el gobierno? ¿O qué cifras tiene de las que potencialmente vienen siendo ocultados por el régimen? ¿Qué le gustaría conocer o qué? No por gusto, sino porque hayan cifras auténticas y sepa el próximo gobernante a dónde está caminando. Gonzalo, en la intervención inicial que yo expuse, está puesto, yo no había leído lo de la revista, pero es muy coincidente en los números. Solo un ajuste, el primer monto que usted habló de IERE no es impuesto a la renta, son las inversiones que ha hecho el Banco Central con la plata de las reservas en bonos de Estado. Sí, entonces, inversión de reservas. Claro, es un tema que siempre estuvo prohibido por la ley. Ahora el Código Monetario ya abre una puerta, pero eso no quiere decir que esté bien, porque el Banco Central no es un banco comercial, no es un banco que da crédito, no debe dar crédito a nadie, peor al gobierno. Claro. Esos son parte de los problemas de la falta de cobertura que tienen los pasivos, las obligaciones del Banco Central con los activos de reserva líquidos insuficientes que mantiene. Entonces, eso por un lado. El gerente del Banco Central está súper convencido que está dirigiendo un banco convencional. El banco de bancos, pero de manera Gonzalo, convencional. el Banco Central, con dolarización o sin dolarización, no puede darle crédito a nadie. El Banco Central es una institución que debe velar por la liquidez de la economía y por la custodia rigurosa de los medios de pago. Ese es el rol del Banco Central. Lo que no le deja y las dormir inversiones al que señor realiza gerente. tiene que ser en base a principios como está en la propia Constitución de seguridad, rentabilidad y liquidez en ese orden. Prestarle a un Estado que tiene el segundo nivel de riesgo más alto de América Latina es una contravención a los principios de seguridad que tiene que ser administrado por parte del Banco Central. Así que el Banco Central le quieren convertir en un banco comercial y no es un banco comercial. Es más, le ha dado créditos a los bancos públicos para que estos a su vez presten y la cartera vencida de esas operaciones ahora es el doble de las operaciones de la banca privada, es decir, esos recursos prácticamente se perdieron. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es importante. Usted está perdido en los roles, en los papeles. Ese no es el rol del Banco Central. Ese no es ni antes Bueno, ni pero le después ni dicen ahora. todos sus colegas. Lamentablemente, la más variada lamentablemente el Banco formación, Central era una entidad independiente Irrespetable. que se ocupaba, por ejemplo, Creíble más que... de emitir un informe por las contrataciones de deuda pública, Gonzalo. El Banco Central, la administración ponía en conocimiento de lo que era la Junta Monetaria un informe donde se analizaba cada pretensión de endeudamiento público, montos, impactos en la economía, impacto en liquidez, conveniencia, condiciones financieras, destino del crédito, etcétera, etcétera. Eso ya no existe. Esos controles Usted no se ya endeudó, existen. ¿no? ¿Perdón? Usted tenía una buena liquidez, no se endeudó cuando ministro de... O sea, todos los gobiernos se endeudan. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que guardar ciertos principios para endeudarse. Usted para endeudarse tiene que considerar elementos básicos. Uno, no puede endeudarse más allá de lo que crece la economía. Principio de macroeconomía, uno. Dos, tiene que ver que el endeudamiento sea para aumentar el activo del Estado, el patrimonio estatal, no para que se diluya en gasto corriente. Tercero, si quiere pagar deudas anteriores con nueva deuda lo puede hacer, pero el nuevo endeudamiento tiene que ser en condiciones financieras más adecuadas que el endeudamiento previo, si no está abriendo un hueco más grande para tapar un hueco más pequeño. Cuarto, usted no puede endeudarse en condiciones que le genere iliquidez fiscal de corto plazo. Endeudarse a plazos cortos es un problema porque le genera una restricción de recursos, lo que está pasando en este momento que no tienen cómo pagar las cosas. Entonces hay ciertos principios básicos para endeudarse. Endeudarse per se no es malo. Endeudarse como lo están haciendo es muy malo. Y el quinto y básico principio es que la deuda pública es la deuda del Estado. No puede ser escondida, Gonzalo. No puede haber endeudamiento donde no se conozca. El endeudamiento con la China, yo al menos no he tenido acceso a ningún convenio. No estamos no sé si ocultando. hay
compromisos de compra de bienes y servicios de la China. Yo no sé si hay compromisos para que la mano de obra contratada, por ejemplo, para los proyectos sea de la China. Yo no sé el precio del petróleo al que se pagan los barriles. Me dicen que es el precio de embarque, pero no sé, no conozco. Es decir, hay muchas preguntas sin respuestas. En las obligaciones con los bonos, a través de la emisión de bonos, ahí sí les obligan, porque es jurisdicción muchas veces externa, les obligan a que haya una apertura de la información. Ahí se hace lo que se llama una oferta de acciones, una oferta de títulos valores, donde el país tiene que mostrar las cifras macroeconómicas, la capacidad de pago, el escenario de mediano plazo, que por cierto eso sí se consigue. En la emisión anterior yo conseguí, pero no porque el gobierno haya publicado o haya dado acceso, sino porque los inversionistas de afuera tenían el acceso a esos datos que obviamente se pudo levantar esa información. En las operaciones internas, no internas, sino en las operaciones que no son para a través de estos instrumentos, como es la operación con la China, ahí sí lamentablemente se desconoce la forma y todo el proceso cómo se han llevado a cabo, y que lamentablemente este momento, yo no les critico a los chinos, yo creo que los chinos están haciendo un buen negocio, el que está tomando malas decisiones somos nosotros. Y esto obviamente le va a pasar la factura al país en algún momento y va a ser, como dije antes, una de las grandes obligaciones. ¿Qué tipo de factura le pueden pasar? La factura de que no vamos a poder pagar las obligaciones de la forma como están contratadas. O sea, yo no sé, por ejemplo, ¿y qué garantías? Hace poco salió una información que estamos comprometidos en exportaciones de crudo hasta el año 2024. Yo no sé si eso es así o no es así, pero asumamos que sea así. Sí. Oiga, usted le está hipotecando al Ecuador para las próximas generaciones aquí. Así es. Por los próximos 2 gobiernos. Después hicieron una aclaración, no, que es solamente el 10 o el 20 o el 30% de la exportación. Nadie sabe, porque no hay la información para poder cruzar los datos y efectivamente saber que eso es así. La información que contrata un funcionario de Estado en temas de deuda pública tienen que ser públicos y transparentes, porque caso contrario no hay no se respetan los elementales principios de lo que es hacer una contratación pública en nombre del Estado. Si yo como persona me endeudo mal, gasto lo que me endeudo en cualquier cosa, me sobreendeudo, es mi problema, yo no socializo mis errores. Bien. Pero el rato que yo soy un funcionario público y tomo decisiones de deuda, ahí sí socializo los errores, porque le estoy pasando a la sociedad mis propias equivocaciones o mis propios excesos. Y por esa razón es que esas obligaciones y cualquiera tiene que ser conocida por todo el país a través de los medios y a través de lo que el propio gobierno haga conocer a la sociedad. Economista Rodríguez, yo me permití en el curso de esta semana invitar a 2 colegas suyos y a un distinguido dirigente político y académico, César Montúfar. Invité al director del Observatorio Fiscal y también al exministro Marco Flores. Quiero que tenga la bondad con el público y nuestros invitados aquí en el estudio de ponerle atención a lo que refiere Jaime Carrera y a lo que refiere Marco Flores desde el ángulo eminentemente económico, financiero. El principal del observatorio dijo que en este primer semestre el Ecuador ha realizado una serie de empréstitos fuera de la capacidad de pago. No sé cómo hacer entender esto. Sin tener capacidad de pago, no obstante, se ha suscrito convenios que digamos, superan la capacidad de pago, bien dicho de nuevo, y también las condiciones del financiamiento. Yo quiero que le escuche a Jaime Carrera desde el Observatorio Fiscal respecto de sus preocupaciones sobre el tema que nos está ocupando esta mañana. En enero
se fluyeron 820 millones de dólares de un préstamo chino. Los bonos comprados con la Reserva Internacional en este periodo han subido 1.300 millones de dólares. Ya son 2.000 millones allí. Se acaba de obtener un desembolso de 1.500 millones de dólares de otro crédito chino, 3.500 millones. En junio acaban de ingresar 400 millones más de otra venta anticipada de petróleo. Ya, y suma usted todo lo que en apenas 6 meses de gobierno, en este periodo, se endeuda el país en más de 4.000 millones de dólares. Y a pesar de eso, el Estado acumula deudas este rato del presupuesto de este año por más de 1.500 millones y hay deudas del 2015 por una cantidad que no se conoce. Entonces, si uno traslada este escenario al 2017-2021, ¿qué síntomas de sostenibilidad de esto existen en el futuro? En la condición actual, peor con un crédito de 13.000 o 10.000 millones de dólares. Imposible, ¿no? Exa FM. Yo lo que necesitaba es el destino, el pensamiento que tienen ellos respecto al uso, que no va a ser necesariamente los 13.000 millones empleados en la construcción de la refinería. Ellos aluden que va a tener otro objetivo. Piensan prácticamente sanear toda la estructura fiscal distorsionada. ¿Sí? Y entonces, para el año 21, el señor presidente Correa diría, yo le dejé a las finanzas públicas en un punto normal, en un punto, si usted quiere, de equilibrio. A mí me gustaría que nos haga escuchar, esa es la parte que me interesa, el uso que va a tener este crédito de 13.000 millones, digamos, según la seguridad o la especulación que denotaron en coincidencia tanto Marco Flores como Jaime Carrera y como el doctor César Montúfar. Vamos con Marco Flores. Esta regla macrofiscal del 40% del PIB es necesaria, pero no es suficiente. Se requiere saber, en primer lugar, cuál es la capacidad efectiva de pago del país. Sea que la regla macrofiscal sea 20% del PIB, 25, 30, 40, como es en el Ecuador, pero hay que saber cuál es la capacidad de pago. ¿El Ecuador puede pagar su deuda externa en las actuales circunstancias sin romper la sostenibilidad fiscal? No, no lo puede hacer. Peor con esto. Punto número 1. Punto número 2. El riesgo país del Ecuador más o menos se debate alrededor de los 1.000 puntos porcentuales. Eso quiere decir que tendría que pagar una tasa alta por todos los endeudamientos como viene pagando, frente a endeudamientos que hacen otros países como México, como Colombia, como Chile, como Perú, que están entre el 3 y el 4% a 15, 20 o 30 años plazo. El Ecuador está pagando entre el 7 y 7,5%, hay unos bonos que el Ecuador colocó al 10%, uno de los global, es decir, pagando tasas excesivas, porque tiene un riesgo país alto. ¿Cuáles son los países donde la relación deuda-PIB supera incluso el 100%? Probablemente Japón es el caso más representativo, y lo mismo Estados Unidos, supera con largueza el 100% Japón. Pero tiene riesgo país cero, pues. ¿Eso qué quiere decir? Que las tasas de interés que paga son mínimas, no como las que paga el Ecuador. Exa FM. Interesante este punto. Y luego el doctor César Montúfar, el catedrático universitario, dijo que el gobierno lo que está buscando con esta deuda, con esta de los 13.000 millones de dólares, es diferir la crisis. Vayan entendiendo, diferir la crisis. Él no es un economista, pero tiene un extraordinario sentido común y un gran aprecio por la economía. Una de las principales variables críticas de la economía ecuatoriana, por las formas, por las condiciones en que ésta se ha desarrollado en los últimos años, de falta de transparencia, de reserva con que se han manejado estos contratos, porque eso es lo que ocurrió y ha ocurrido. No sabemos cuánto debemos ni en qué condiciones. Y sabemos que el Estado lo que necesita en este momento es plata, y el gobierno necesita plata para terminar el periodo y diferir, esa es la palabra, diferir el ajuste que en el Ecuador tendrá que darse, porque la situación es extremadamente grave. Entonces lo que se está buscando en este momento es varias opciones que en el final no se van a cumplir, no se van a materializar, pero con un objetivo que es el que Marco acaba de decir: subir legalmente el límite del endeudamiento. Del 40 no sabemos cuánto es, a sabiendas, digamos, de que en este momento ya estamos
a pesar de que no existen los datos totales, ni un consolidado global, sabemos que es mucho más del 40% porque las condiciones han sido reservadas. Sí. Entonces, en este momento, Gonzalo... Al 46% quieren subir. Bueno, en este momento lo que quiere es... Según Alexis Mera. Lo que el gobierno está tratando, y las declaraciones de Alexis Mera hace varios días, las del presidente Correa el día sábado, todo apunta a que lo que ellos buscan es subir el límite de endeudamiento para endeudarse y endeudarse y endeudarse, diferir la crisis, diferir el ajuste, para que sea el próximo gobierno el que los tome. Yo creo que... Exa FM. Hasta ahí lo fundamental de lo mencionado por los tres. Así es, economista Jorge Rodríguez. ¿Usted coincide con los tres? Mira, yo creo que, hablando en sencillo, para que entienda la gente. Para que nos entienda la gente. Eso es su mérito. Un poco traduciendo el sentir ciudadano, porque debemos estar permanentemente conversando con toda la gente. ¿Qué es lo que cree la gente? La gente dice, todo gobierno debe pretender el último año hacer un buen gobierno, aunque hubiera sido malo el gobierno anterior. En este gobierno, en donde ha tenido ese montón de recursos, de dinero, y que ha podido hacer la obra pública, pues es evidente que se encuentra con un último año en donde le va a dejar en la memoria histórica del votante una mala imagen. ¿Cómo evitar esa mala imagen en el último año? Más aún cuando se requiere que uno de los que es designado para sustituir al actual gobierno tiene que ser alguien que ponga una coraza que no permita llegar más allá del descubrimiento de cosas sencillas. En definitiva, hay tanta barbaridad en lo que es la contratación pública que lógicamente requieren un gobierno que tape y que dé una garantía absoluta de que no se hagan cierto tipo de descubrimientos. Entonces, el último año tiene que ser ¿Puede bueno. ponerse de acuerdo con un candidato Evidente, pues, gobierno? ¿Puede ponerse de acuerdo con un candidato que sirva de tapón? Evidente. Es que ¿Y ha habido esta experiencia nacional? Así es. Vea, entonces la intención del gobierno es el último año tener la liquidez suficiente para la obra pública, dejar una buena idea. El dolor de cabeza real del Estado es el que va a dejar algunos elefantes blancos. ¿Qué va a pasar realmente con aquella inversión de 1.200 y pico de millones de dólares hechos en la provincia de Manabí, y en donde no se haga nada? Aromo. En donde más de 500 millones de dólares se fueron volando al extranjero. Un gobierno nacionalista del siglo XXI, socialista, en donde defiende realmente los recursos nacionales, hay que decirlo, se fueron más de 500 millones de dólares al extranjero pagados por estudios. Solamente en estudios. ¿Y quién fue el beneficiario? Los mismos beneficiarios de la refinería de Esmeraldas son los beneficiarios de la refinería de Manabí. Son exactamente empresa coreana, empresa norteamericana. Ya. Son exactamente lo mismo. Entonces, el que dio ese terrenito pequeñito a los hijos donde han hecho una pequeña vivienda, él sabe todo. Bueno, él sabe de la primera compra, pero que es realmente minúscula en comparación de lo siguiente. Pero entonces el señor vicepresidente sí sabe. Evidente, pues por eso es lo que no le quiere recibir a mi colega aquí en el tema para hablar de los temas de esta naturaleza. Entonces, el dejar el hueco ese y dejar huecos adicionales, porque lo que vamos a decir en el próximo gobierno es que todos los proyectos emblemáticos, no todos están operando, pues. Vea, hay barbaridades, pues, que eso, las universidades deberían comenzar a trabajar ya. Los institutos de investigaciones económicas tienen un deber moral con el país. Hagan simulaciones financieras para el próximo gobierno para establecer realmente qué va a pasar con los impuestos, con los ingresos permanentes del presupuesto del Estado. Tenemos una contracción en la parte de los impuestos. No van a tener más allá del 70% de lo que se ha recaudado en el año 2015. Menos del 30% van a tener para efectos de recaudaciones para financiar el presupuesto en el próximo gobierno. El petróleo, si bien las reservas internacionales de los Estados Unidos fundamentalmente siguen disminuyendo, el precio, a pesar de eso, va a subir, pero no en la medida que pueden pretender. Tendremos que trabajar en base de una simulación de $60 de promedio del petróleo en el siguiente gobierno. Y en base de eso son las dos principales fuentes de ingresos. Impuestos caídos en el 30%, adicionalmente el problema de presupuesto por efectos de lo que estamos hablando en la mañana de hoy, la deuda externa, la deuda pública. Realmente estamos en capacidad
de hacer la amortización en tiempo necesario. ¿Puede asimilar el Estado ecuatoriano? Puede asimilar el Estado ecuatoriano un peso de esa naturaleza en un presupuesto disminuido sus ingresos por el lado del petróleo y por el lado de los impuestos. Puede asumir esa responsabilidad. Eso tienen que comenzar a hacer las universidades. En definitiva, los economistas no solamente tenemos que venir a las radios a hablar del pasado, hablemos del futuro, hagamos planteamientos para que los candidatos, ese montón de candidatos que existen hoy día, digamos, vayan sabiendo a lo que se van a meter. Y los ecuatorianos, que una vez vayamos a votar, escuchemos de los candidatos qué van a hacer con el empleo, qué van a hacer con la economía, qué van a hacer con los impuestos, qué va a pasar en definitiva. No nos vengan a contar solamente el cacho de toda la vida, pues, el pan, el techo y el empleo, como nos han dicho casi todos los candidatos en todas las presidencias, que nos vengan a decir qué van a hacer con respecto a la economía y algo fundamental, con respecto a la corrupción. Porque no hay derecho de que, en definitiva, en el caso, por ejemplo, le pongo un ejemplo específico, caso de pases de la policía. Sabemos ya quiénes están más o menos involucrados. ¿Y la plata? ¿Han devuelto la plata? ¿Cuántos se llevaron por efectos de la venta de los pases? ¿Dónde está la plata, pues? Está bien el trabajo del ministro del Interior. Lo que ha hecho, en definitiva, de denunciarlo. Pero usted le dice a él, pero la plata, ministro. No, a él no le digo. Ah, no, ¿a sí, quién a le él no le dice? digo. Yo le digo, el ministro sabe quién se llevó la plata. Él sí sabe. Él sabe. Muy bien, yo quiero que me devuelvan la plata, que pues. le exijan. Yo quiero que me devuelvan la plata de varios temas de contratación pública que se han dicho con anticipación y que no se ha hecho nada. En definitiva, hay que decirle, despiértese, superintendente de bancos, de compañías. Están en una gran campaña a favor de la refinería y los ahorros multimillonarios que su funcionamiento... Sería una barbaridad que en este momento el país se endeude en 13.000 millones de dólares para hacer un proyecto en un sitio en donde tiene una serie de motivos por los que no deben hacerse ahí. ¿Riesgos sísmicos? No solamente eso, está al frente de donde vienen a parir las ballenas, está al frente de la isla de La Plata, es el lugar ictiológico más importante del país. Entonces, pero aparte de eso, en definitiva van a hacer refinería de 13.000 millones de dólares, cuando en esta semana hemos escuchado en la revista de Economist de México, que ellos van a hacer 6 refinerías en 6.000 millones de dólares. Escúchenme en esto. México está contratando 6 refinerías para 300.000 barriles diarios en 6.000 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues no me vengan acá, que vamos a hacer una inversión de 13.000 millones de dólares para una refinería que no contempla la parte más importante de lo que significa la transformación. Pero esto aquí comenzó cuando presidente de Petroecuador, el señor fiscal general de la República, en 180 millones de dólares, terminó costando... Esa es la de Esmeraldas. La de Esmeraldas. Terminó costando... 1.200. 1.200. Así es. Pero vea usted, es una refinería que lo que queremos hacer acá... ¡Qué barbaridad, Dios mío! El asunto de lo que es la petroquímica, pues. Esto también entienda la gente. La refinería de 13.000 millones de acá es sin la parte petroquímica. Los mexicanos están haciendo con la mitad del valor de lo que están pretendiendo acá, están haciendo también, incluyendo con petroquímica, 6 refinerías. Entonces, por favor, aterricemos un poco y comencemos a analizar que las acciones en sí mismos se están yendo adelante y que la gente, por miedo, se queda cerrada la boca. Bien lo que le escucho en la mañana de hoy a Osvaldo, cuando él plantea realmente un tema que tiene bastante vinculación con lo que significa la corrupción. El próximo gobierno tiene que venir a darnos una lección del combate a la corrupción y una lección de hacer bien las cosas de la economía. Así es que no nos hablan de los dos temas, pues realmente son exactamente igual que los que hemos tenido con anticipación. Pero puede también venir de presidente quien está, digamos, de alguna manera están indiciados, pues, porque nadie sabe cómo resolverá el partido de gobierno. Vamos a tener dos candidatos a la segunda vuelta, sí, definitivamente. Alianza País. Yo veo del gobierno y uno en contra de ese gobierno. El tema es cómo el gobierno va a poder hacer las negociaciones con aquellos partidos que no llegan a la segunda vuelta. Y el tema es cómo se venden, en definitiva, los partidos políticos para tener una cuota de poder dentro de lo que es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es fundamental. Y adicionalmente también, ¿qué es lo importante? ¿Cómo van a negociar? Porque van a negociar con anticipación
el puesto más importante en este rato, lo que significa el Tribunal Constitucional. Y es allá donde tenemos que poner atención. Porque a través del Tribunal Constitucional, sea quien quiera que gane, va a tener que hacerle trabajar de manera específica para efectos de reordenarle al país, de darle institucionalidad al país, de regresar nuevamente la confianza para que los agentes económicos puedan acceder a cada una de las funciones del Estado y no vivir en esta mamarrachada que vivimos hoy día, en donde realmente la seguridad jurídica se ha ido por los suelos. El empresario público no puede, el privado no puede hacer las cosas por el temor realmente de que todo está cooptado y se hace a favor de esa gavilla que realmente está manejando cierto tipo de cosas. El señor presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, lo acaban de escuchar, es el economista Jorge Rodríguez. Agradezco a don Osvaldo Larriva, el asambleísta independiente que también nos ha distinguido con su comparecencia. Y como siempre, al exministro Mauricio Pozo. Yo vuelvo con Alberto Acosta Burneo, retorno con Vicente Albornoz, retorno con Pablo Dávalos, porque vamos a tratar el tema de la refinería del Pacífico, ya con los datos preliminares que ustedes tienen. No se nos alejen, porque aquí buscamos la verdad.